estamos de vuelta ahora en Punto Económico con el ingeniero Miguel Chino. Él es director de las carreras de Ingeniería de Gestión Empresarial e Ingeniería Industrial de la UPC. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de logística verde, cómo Correcto. lograr beneficios implementando logística verde en el transporte de mercancías. ¿Qué significa logística verde? Bueno, en principio, logística verde significa toda acción que tengamos que ver con el suministro, movimiento de mercaderías, de una manera responsable y amigable con el medio ambiente, y por qué no darle rentabilidad o valor a lo que se pueda lograr con estas acciones. ¿Cuál más o menos es el impacto actual del sector transporte, el impacto directo al medio ambiente, y de qué forma nos afecta a todos? Sí, bueno, según estudios que he estado revisando, más o menos se estima que es responsable el transporte de las emisiones de gases de invernadero en un 6%. De manera que esto implica movimientos de mercaderías, inclusive locales e internacionales. ¿Estamos hablando a nivel mundial o a nivel mundial? A nivel mundial. Y bueno, cualquier acción que vaya en favor de reducir los movimientos de mercadería o el intercambio o cambio de la matriz energética podría ayudar en reducir aproximadamente un 10%, ¿no? en los costos. Ahora, pero definitivamente todas las reducciones terminan sumando si es que todos los sectores, de alguna manera, tratan de hacer algo a favor, digamos, Correcto. de contaminar menos, porque quienes van a pagar los platos rotos probablemente sean nuestros hijos o nuestros nietos. Así es, por supuesto. Y solamente hemos hablado de un eslabón de la cadena, que es el tema del transporte. Sin embargo, en el tema de la gestión con proveedores, en el tema de las adquisiciones de materiales, de bienes que sean más amigables con el medio ambiente, que sean más eficientes, hay equipos que generan menos calor o consumen menos combustible, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos y enfoquémonos primero en lo que es el sector transporte y más específicamente el sector transporte de mercancía. ¿Cuáles son las cosas que los empresarios que nos están viendo, que tienen empresas de transporte o transporte de mercancía, podrían hacer para tratar de ayudar a la reducción de los efectos de los gases de invernadero, por ejemplo, o a la mejora del cambio climático? Lo que pueden hacer es trabajar muy de la mano con los conductores para que ellos realicen o implementen buenas prácticas en el manejo. ¿Como cuáles, por ejemplo? En cuanto a ocupar la mayor cantidad o la capacidad del camión, del vehículo para poder transportar mercaderías, el tratar de utilizar medios de transporte que utilicen cada vez menos el diésel, ¿no? El combustible fósil. El tema de las buenas prácticas en el manejo, en la conducción, ¿no? Porque manejar un vehículo parece sencillo, pero hay que saberlo manejar en momentos de altura, en momentos de bajadas, cómo utilizar el turbo, cómo utilizar de mejor manera los sistemas de freno, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, freno excesivo implica mayor consumo o aceleraciones y frenos de imprevisto pueden generar mayor consumo también en el combustible. Y tratar también de premiar a los mejores conductores que puedan desarrollar ahorros al momento de hacer sus viajes, ¿no? Pero eso implica un esquema donde los empresarios traten de tener un tablero de control sobre este tipo de cosas para que puedan premiarse a los conductores. Si no tienen un tablero de control, está ciego con respecto a los indicadores que tienes que ver, ¿no? Así es, porque simplemente se basan en la tarifa que tienen que cobrar y cubrir con sus costos, ¿no? Sin embargo, el hecho de definir quiénes son los constituyentes o a quién estás afectando, o los stakeholders que decimos, ya te permite visualizar por lo menos qué acciones puedes hacer para que esto a su vez ayude y caiga en beneficio de los demás, ¿no? Fíjate que en el tema de combustible solamente sabemos que Ocinarmin hace una muy buena labor respecto al manejo de los combustibles, el control de los grifos, y sin embargo todavía sigue habiendo contrabando o venta informal de combustible. ¿Qué sucede en el camino? O sea, ¿de dónde sale el combustible? Puede estar perdiéndose durante el transporte, ¿no? Entonces, efectivamente, el empresario que tenga sus indicadores que le permita monitorear esto, va a poder hacer un seguimiento y tomar curso de acción. Y además, finalmente, el impacto en la rentabilidad porque el costo va a ser menor. Es decir, una tarea de repente muy básica para un empresario de transporte sería, por ejemplo, hacer un tablero de indicador donde tenga todos sus conductores y de repente, digamos, la cantidad de kilómetros de ruta que hacen en camiones similares y, digamos, tener un indicador de cuánto es el consumo de combustible
para saber cuál es el consumo de combustible promedio por cada kilómetro recorrido con un camión de las mismas características en un tramo de tiempo de un mes, por ejemplo, de forma tal que en tu tablero tienes todos los conductores y el indicador. El señor Perico de los Palotes gasta en promedio 0.5 centavos de sol, no sé, digamos por kilómetro recorrido, mientras el otro señor 0.03. Un bono de eficiencia al señor que menos gasta, porque me está haciendo ahorrar a mí. Parte de ese ahorro se lo transfiero y hago incentivos porque todo el mundo quiere ahorrar. Por eso te decía que el tema de definir estos constituyentes va por el lado de los trabajadores, de la sociedad misma, los clientes, los proveedores. Es decir, es un beneficio que se puede distribuir tranquilamente con todos los involucrados, ¿no? ¿Por qué no compartir con ellos, sin duda, estos ahorros, ¿no? En el caso del marco legal, por ejemplo, ¿hay alguna definición sobre lo que no se puede hacer en el caso de transporte de mercancías con respecto a emisión de gases? Hay temas de las revisiones técnicas que son obligatorias, ¿no? En la cual se miden justamente las emisiones de gases de los vehículos. Hay reglamentación respecto al movimiento de carga, pero sobre todo, más que todo para el cuidado y el tema de la salud y la seguridad en el transporte, ¿no? Pero más hay iniciativas particulares, sobre todo las mineras que están desarrollando mucho el tema de un sistema de manejo ambiental en la cual estas empresas que proveen servicios también adquieran estos sistemas de gestión, ¿no? Entonces, las buenas prácticas de manejo, el tema de que los choferes estén capacitados en temas de seguridad, en conservación del medio ambiente, te piden planes de contingencia. En el caso haya un accidente, un siniestro y la mercadería peligrosa pueda derramarse en el terreno, ¿no? Son cosas básicas, muchas veces tampoco no cuestan mucho dinero, pero simplemente es tratar de ver un poco más allá de la operación del día a día. Sí, sin duda. Por ejemplo, si hay transporte de mercancía y la mercancía efectivamente es peligrosa, estamos hablando de gases o digamos de algún tipo de producto altamente inflamable, sí debería haber un protocolo de qué es lo que sucede en el caso de que, por ejemplo, hay un choque y el conductor, ¿qué es lo que tendría que hacer para evitar que eso afecte a la población donde ese choque se ha hecho para que... Correcto, totalmente. Inmediatamente, antes que lleguen los bomberos. Justamente, las empresas que puedan mover carga peligrosa, hay una reglamentación al respecto, ¿no? Entonces, tienen que llevar las hojas de control de producto, ¿no? Para que en caso de este siniestro, ¿cómo deben actuar? Porque no es sencillo, o no es solamente de llevar un extintor. Hay productos que pueden ser muy volátiles que al final pueden consumirte en segundos, digamos, toda la mercadería, inclusive el vehículo, ¿no? De manera que estas acciones de mejoras han ido avanzando en el tiempo. Antes no había esto, ¿no? Antes no había temas de control, antes cualquiera podía manejar un camión y llevar mercaderías, ¿no? Ahora, ¿esto ha afectado, digamos, dado que ya hay una reglamentación sobre esto, la rentabilidad del sector de transportes? Se puede decir que sí, porque fíjate que ha entrado el tema de las mediciones o el control GPS, ¿no? El tema de los seguros, que ya son de forma obligatoria. Los conductores ahora tienen una cantidad de horas en la cual pueden transportar o manejar y tienen que descansar definitivamente. Digamos que podría pensar de que esto ha elevado los costos del transporte, ¿no? El límite de carga permisible, ¿no? Antes no había nada de esto, podías llevar 40, 50 toneladas. Ahora hay una limitación en función al número de ejes que tenga el camión. De manera que se podría decir que están yendo en contra. Sin embargo, el beneficio a largo plazo es mucho mayor, ¿no? Ahora las carreteras ya están más conservadas, ¿no? Claro, eso impacta obviamente en el costo del mantenimiento de los vehículos también, ¿no? Por supuesto, porque efectivamente ante tantos baches el vehículo tiene que bajar la velocidad, tiene que desarrollar mayor potencia, se generan otros costos, digamos, que no estaban vistos con un sistema simple de transporte o limpio de transporte. Ahora, ¿no? hacia dónde vamos a ir, digamos, lo que va a ser el futuro probablemente en el tema de eficiencia, hablaba ahorita de los GPS, por ejemplo, tiene que ver de repente con lo que sucedió en otros países, en donde los GPS, digamos, cada vez son más inteligentes y permiten tener una serie de medidores que transmiten en tiempo real a una plataforma, de forma tal que puedas medir varias cosas
En el caso de minería entiendo, por ejemplo, que hay ya esquemas que se han tratado para ver si es que las llantas tienen o no la presión indicada, o la cantidad de kilómetros recorridos de las llantas, o, digamos, es una inversión, termina siendo una inversión, pero es una inversión que se termina pagando a largo plazo, porque en la medida en que estas plataformas se conecten con el core de la empresa, digamos, con el corazón del día a día de las operaciones de la empresa, van a tener los empresarios un montón de indicadores para poder tomar decisiones. Por supuesto, hay el tema de la trazabilidad del vehículo. Incluso pueden determinar la velocidad que ha ido desarrollando en ciertos tramos. En caso de un accidente se puede determinar a qué velocidad iba bajando la curva, ¿no? Si efectivamente fue un tema de negligencia del conductor. Conozco el caso de una empresa de distribución de gas donde los conductores tenían problemas porque finalmente terminaban yéndose a lugares que no deberían irse, pusieron el control del GPS, digamos, con un informe automático para el supervisor, y terminaron ahorrándose mucha plata porque detectaron que el producto se estaba quedando en el camino. Claro. ¿No? Y no lo habrían descubierto si es que no tenían ese tipo de mecanismos. Pero por supuesto, es que sin esto, ¿qué quedaba al empresario? Confiar. Sí, darle al chofer, sí, oye, toma tus viáticos y ojalá llegues, ¿no? Y cuando el cliente quería saber cómo estaba su mercadería, en dónde estaba, simplemente, ¿qué le podía decir el dueño? No, sí, está en camino y nada más. Así es. Como tú dices, se persinaba y, bueno, ojalá llegue, ¿no? Esperaba que todo funcione. Sí. Señor Chino, en todo caso, van a hacer un seminario, entiendo, para explicar un poco las bondades de esta tecnología. Correcto. ¿Nos puede explicar, por favor, en dónde y a qué hora va a ser? Juntamente con GS1, que estamos organizando este evento, va a ser los días de mañana, martes y miércoles, 5 a 10 de la noche. Hemos invitado a empresas muy importantes, tanto del sector local como del extranjero. Van a estar los de Procter & Gamble, van a estar Alicor, va a estar Antamina, también tocando todos estos temas de logística verde. Y a la vez también hemos invitado a 4 doctores investigadores de la Council of Supply Chain Management, en la cual van a mostrar sus investigaciones y avances sobre respecto al tema de operaciones. ¿Es libre? ¿Cualquiera puede entrar? ¿Es entrada gratuita? No, es una entrada, tiene un costo. La mayor información está en la página web tanto de la UPC como de GS1. De acuerdo, entonces las personas que quieran entrar a este seminario pueden entrar a www.upc.edu.p para que obtengan mayor información. Muchas gracias, señor Chino, por esta información, no al contrario. Y bueno, ya saben, logística verde es algo que finalmente impacta a toda la población por el tema del medio ambiente. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy y vamos a la franja electoral. Como siempre, pueden vernos en el Facebook, en tvperú.económico para que vean los programas colgados ahí. Que tengan una buena noche. Chau, chau.